En este día vamos a hablar de la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una enseñanza de la vida de la iglesia. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a darle gracias a nuestro Dios por esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta oportunidad, dándote gracias porque un día más estamos en tu presencia, porque estamos, Señor, con disposición en nuestro corazón de conocer más y más de ti, de escudriñar esta santa palabra, de aprender, Señor, de vivir, Señor, conforme a ti. Muchas gracias. Y te pido, Señor, que cada oyente, que cada persona que vea este video, que lo comparta o que lo lea o lo escudriñe, Señor, que seas tú hablándole a cada corazón, Señor, conforme a su necesidad. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos, vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Hechos 2. Entonces, el título de la enseñanza del día de hoy se llama La vida de la iglesia. Amén. Amén. Estamos en una serie en la cual hemos hablado, ya algunos hermanos han hablado de qué es la iglesia, y el propósito de la iglesia. Entonces ya sabemos quién es la iglesia, que somos nosotros, que no es el templo, no es el lugar, la estructura física, sino que es el cuerpo de Cristo y que Cristo es nuestra cabeza, ¿sí? Ya lo tenemos claro, ya tenemos el propósito, que nos lo dijo también el hermano Luis, creo. Fue Angie. Qué pena. El propósito de la iglesia, que nos lo dijo nuestra hermana Angie también. Y hace 8 días también hablamos de la autoridad en el espíritu, en la iglesia, que hay autoridades aquí terrenales, espirituales, pero acá en la tierra, pues. La autoridad, que nuestra autoridad es el pastor, los líderes de la iglesia, y eso lo hemos visto. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver la vida de la iglesia. Como ya sabemos quién es la iglesia, que somos nosotros, entonces es la vida que debemos llevar nosotros como iglesia. Entonces vamos a tener 5 puntos, por decirlo así, 5 dedicaciones o 5 propósitos que debemos tener como iglesia para realmente darnos cuenta si sí somos iglesia. Porque si no estamos en esas 5 dedicaciones que vamos a ampliar ahorita, pues definitivamente no estamos ni cerquita. Amén. Entonces, nuestro primer punto, nuestra primera dedicación va a ser dedicados a Cristo. ¿Listo? Así como las doctrinas se han hecho en la palabra, y hemos visto que las hemos estudiado, la doctrina de la fe, la doctrina de Cristo, que siempre las ponemos como por puntos y las estudiamos y miramos que en la palabra se encuentra no solo una vez, sino varias veces que nos reitera la palabra esa misma doctrina, esa misma palabra, esa misma enseñanza. Entonces nos damos cuenta que es fundamental y que es importante esa dedicación a Cristo. La dedicación a Cristo, ¿listo? Todos los cristianos, todos los conocedores de la palabra, todos los que conocemos y tenemos que estar dedicados a Cristo. Todos los que somos iglesia tenemos que estar dedicados a Cristo, que nuestra primera necesidad sea Cristo. Amén. Vamos a leer Hechos 2, como les había dicho, Hechos 2, del 14 en adelante.
Entonces ahí leemos el primer discurso de Pedro, tienen como títulos algunas Biblias. Cuando ya lo tengamos. Amén. ¿Listo? Amén. Voy a leer a favor de todos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque no estoy ebrio, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, que aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y serán prodigiosos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entró a vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregando por el determinado consejo y anticipo, condicionamiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Y vamos hasta ahí y vamos al 41, para no leerlo todo. Al 41, pues para no leerlo todo porque es la que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en la oración. Esta va a ser nuestra cita base, por decirlo así. El 41 y el 42 de Hechos 2. ¿Listo? Quería pues darles un poquito del contexto. Fue cuando el día del Pentecostés, cuando Pedro se levantó y predicó la palabra, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y él mismo explica: no estábamos ebrios, estábamos bajo la unción del Espíritu, ¿sí? Y aquí hay un muy importante, que en este versículo 42 están los 5 puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina. ¿En qué perseveramos? En la palabra, ¿cierto? En la doctrina de los apóstoles. Pero ¿quién fue primero antes de la doctrina? ¿Quién estaba primero? ¿Quién le enseñó esa doctrina a los apóstoles? Cristo. Jesús dedicados a Cristo. Entonces, por eso estamos dedicados ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Ellos enseñaban la palabra y perseveraban en la palabra, en la doctrina, ¿cierto? Los apóstoles. En la comunión, ¿de qué? Unos con otros. Y en el partimiento del pan, y en el otro, en la oración, ¿listo? Entonces, esta es nuestra cita base, lo vamos a tener en cuenta todo el tiempo. ¿Listo? Acá dice que dedicados a Cristo, así como en la predicación, como les expliqué del Pentecostés, que predicaban era de Cristo, predicaban desde el inicio,
desde el rey David, que hablaba de Cristo que iba a venir, un rey de esa descendencia. ¿Y quién era ese rey? Era Cristo. Y fue crucificado y fue herido y fue dado a muerte, y fue voluntad del Padre y fue voluntad del Hijo, eso por amor a nosotros. Y eso lo predicaba Pedro ese día, y dice ahí la palabra que se convirtieron más de 3.000 hombres, fuera de mujeres y niños, cuando él predicó esa palabra. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que ahí empezó la iglesia primitiva a partir de ese día, con los hermanos que empezaron a hablar de Cristo, a presentar a Cristo como nuestro Salvador, a presentar a Cristo como nuestro único camino, como lo dice la palabra. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y Él es el camino al Padre. Amén. Entonces me parece curioso que muchas veces vamos a una iglesia que nos mencionan toda una serie de doctrinas y de cosas y de historias y tal vez, pero su prioridad no está en Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta en qué estamos. Si nuestra prioridad no es Cristo, lamentamos decir que no estamos siendo iglesia. Si nuestra prioridad no es Cristo en nuestra alabanza, en la reunión que asistimos, pues no estamos en nada, porque nuestra primera dedicación tiene que ser a Él. Amén. Ayer vi un lapsus, un pedacito de una predicación de un pastor. No lo vi completo, la verdad, pero vi el pedacito porque me llamó la atención el título que tenía, esos pedacitos que ponen en Facebook. Y decía: cada quien se merece el pastor que tiene. Es como que me llamó la atención y vi el pedacito y el pastor predicaba: si usted está en una iglesia donde el pastor le habla de milagros, donde le habla de promesas, donde le hablan de prosperidad, donde le hablan profecía cada 5 minutos al oído, donde le hablan a los billetes, donde le ponen la fe a un trapo, a un palo, a un vaso, a un agua, a un aceite, a un todo. Entonces, si está ahí y está cómodo ahí, se merece que esté ahí. Porque el deseo de su corazón está en eso, no está en buscar a Cristo. Entonces yo decía, sí, de verdad. El que está ahí es porque se lo merece, porque su prioridad, porque su primer pensamiento no fue buscar a Cristo, fue llenar su necesidad, llenar su deseo. Pero ese no es el propósito que debemos tener nosotros. ¿Listo? Me pareció impactante, y porque muchas veces nos damos cuenta. Entonces digo yo, definitivamente, cuando uno busca de Cristo, realmente cuando uno busca el mismo Padre, el mismo Espíritu nos lleva a buscar un lugar conforme a esa sana doctrina, a esa buena enseñanza de la palabra. Porque si uno se va buscando sus necesidades, pues encuentra los lugares que existen. Porque los falsos profetas existen y existían desde ese tiempo. Ya habían hombres al tiempo de Pedro inventándose doctrinas y engañando gente. Y hubieron iglesias en ese tiempo que fueron exhortadas por los mismos apóstoles. No están haciendo delante de Dios lo que deben hacer. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ya en ese tiempo habían iglesias, habían personas que se iban a buscar sus necesidades del corazón, sus necesidades humanas, y no la prioridad que era Cristo. Vamos a leer en este momento la cita de 1 Timoteo 4:16. Primera
Timoteo 4:16. ¿Sí? Primera de Timoteo, ¿qué? 4 Timoteo 4:16. Amén. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces ahí yo creo que más claro no nos queda, ¿no? Debemos estar como decía alguien en la televisión, ojo pelado. Y tenemos que estar constantes y pendientes, con cuidado de qué estamos escuchando, con cuidado de qué estamos enseñando, con cuidado de qué estamos interpretando en la palabra. Porque a veces uno malinterpreta y de ahí se inventa su propia doctrina y de ahí llega otro que tiene un pensamiento similar y nos vamos por otro camino y no buscamos y no entendimos y no conocimos la verdad y el propósito que realmente tenía la palabra para nuestras vidas. Amén. Entonces, una de las características que tenían los apóstoles en ese tiempo, en el libro de los Hechos principalmente, cuando ellos enseñaban la palabra, ellos eran muy puntuales con la palabra, o sea, ellos eran extremadamente claros y concisos, ni una tilde, ni una coma, ni un nada de más, y hablaban palabra, y lo que estuviera en la palabra, porque ellos empezaron fue con el Antiguo Testamento, ellos no tenían escritos estos textos, este Nuevo Testamento, pero ellos estaban realmente escudriñando la palabra, porque sus ojos fueron abiertos a la verdad y entendieron que realmente lo que estaba enseñando la palabra, que si nos damos cuenta desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, todo lo que hay desde Génesis en adelante nos lleva siempre a Cristo, al tiempo de Cristo, nos lleva a ese momento que viene Cristo a salvarnos, a darnos la salvación, a darnos el regalo divino. Amén. Amén. Entonces nuestra prioridad, ¿qué debe ser? Cristo, honrarlo, porque Él es nuestra cabeza, como lo vimos hace 8 días. Nuestra autoridad, nuestra primera autoridad es Él, porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro esposo, nosotros somos la esposa del Cordero, ¿no? Entonces a Él debemos la honra. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo consideran ustedes, hermanos, que debemos honrar a Cristo? ¿En qué manera? Sí. ¿Y cómo palabra? Ajá, amén, hermano. Preparando a los santos. ¿Sí han escuchado eso? Hay una cita bíblica que habla de los santos, preparando a los santos. No la tengo, aquí más adelante la tengo. Tenemos que, como miembros de este cuerpo, como hermanos, como iglesia, porque ya somos una iglesia, ya hemos entendido que somos una iglesia, tenemos que prepararnos, hacer esto que estamos haciendo hoy, que estamos haciendo todos los domingos, hacer lo que hacemos los lunes en el Instituto Bíblico, a lo que hacemos los jueves en el estudio de la palabra. El martes, que lo que se está haciendo con los jóvenes y con los nuevos integrantes, el discipulado. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer mandato, o es uno de los mandatos, ¿no? Que primero vamos a honrar a Cristo. Pero de la manera en que honramos a Cristo es preparando, enseñando a nuestros hermanos, a los santos. Amén. Efesios 4, 12 y 11. Creo que está la cita. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios, ¿qué, perdón? Efesios 4, 11 y 12. Amén. ¿Sí ven? Esa era la cita. A fin de preparar a los santos. ¿Y los santos quiénes somos? Nosotros. Somos santos porque Él es santo. Amén. Y ahí está que uno los constituyó porque se prepararon, porque nos hemos preparado. Nosotros tenemos un pastor, tenemos unos hermanos que ya son lo que llamamos los hermanos los ancianos, que ya están a un nivel de preparación. No es que sea un nivel espiritual más alto, no vayamos a caer en el error que caen muchos, sino que ya han tenido más conocimiento y ellos son los que nos están guiando en el aprendizaje a los que tenemos menos conocimiento, y así vamos, para ir preparándonos unos a otros. Amén, en la palabra. Entonces, ese es el propósito de estar hoy acá, preparándonos unos con nosotros. Ese es el propósito de hoy, de los días que mencioné, de los miércoles, de los martes, de los jueves, de los lunes. Es preparándonos para aprender, para escudriñar y para practicar la palabra, para llevarla a la práctica, para seguirla enseñando. Entonces, porque a veces no hemos hecho estas reuniones, no se hace un estudio de la palabra, pero sí a veces corren a hablarle de Dios y a juzgar al mundo. Que es que mire, usted está mal es porque está en pecado, o que usted está es porque no se ha casado, porque vive así, porque hace aquello. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados es a aprender nosotros, y que si alguno con nuestro testimonio llega, no fue que lo trajimos nosotros, no fue voluntad de nosotros, no fue por nosotros, fue por voluntad divina, que por medio de nuestro testimonio Dios lo atrajo a este cuerpo. Así como en el tiempo de Pedro, el capítulo que leímos ahí, dice que cada día se añadían a la iglesia conforme a la voluntad de Dios. No decía, no, con la predicación de Pedro, no, fue la voluntad de Dios que ese día Dios usara a Pedro y a todos los discípulos para que esas personas se añadieran, para que esas personas conocieran, para que esas personas abrieran sus ojos. Pero no fue por la predicación de Pedro. Pedro fue el instrumento, fue la voluntad de Dios. Entonces, por nuestro testimonio, entonces no es salir corriendo aquí a llenar de tratados todo el pueblo y a hablarle a todo. No es el propósito. El propósito es llevar una vida de conocimiento y de aprendizaje constante en Cristo, porque esto no se estudia en 1 ni 2 años. La palabra es un aprendizaje constante. Esto lo tenemos que hacer hasta que el Señor venga o hasta el día que el Señor nos lleve. Amén. Entonces, ese es el propósito. Amén, hermanos. Primera de Corintios 14, 24. ¿Corintios? Sí, señora. Primera de Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan y entre algunos incrédulos o indoctos, por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre nosotros. Amén. Entonces todos que profetizan no es ir a hablarle al oído a la gente, ¿no? A decirles que Dios mañana le va a regalar una casa, es que usted va a tener un viaje, es que va a hacer... No, profetizar, hablar, profesar la palabra de Dios. Cuando profetizamos es cuando estamos entregando el mensaje de la palabra, el mensaje de salvación. Eso es profetizar, entregar ese mensaje de salvación. Y si Dios y si es la voluntad de Dios, Él abrirá sus ojos, Él convencerá de pecado y Él lo añadirá y Él lo traerá. Y Él
se postrará en el rostro, ¿qué? Se postrará sobre su rostro y adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre nosotros. Pero no es porque fuimos a buscarle y a hablarle y por medio de nosotros, sino que si nos conoce y si nos escucha y si Dios tiene la voluntad de atraerlo, Él lo traerá y Él abrirá sus ojos. Amén. Amén. ¿Listos, hermanos? Como ya les había dicho, hay dos, digamos, hay iglesias en las que no honran a Cristo, en las que no está su prioridad, su dedicación es a Cristo y se desvían del camino. Entonces tenemos que como conocedores, lo que estamos haciendo hoy, seguirlo haciendo constantemente para no caer en errores, para que no nos tengan que decir, como en el Apocalipsis le dijeron a las iglesias, que han dejado ese primer amor, que tienen contra nosotros, que hemos fallado contra Dios. Entonces tenemos que ser como esa iglesia que había, a la que le predicaba Pedro, que estaban, como le dijimos al principio, en el texto base, constantes en la palabra, constantes en la oración, constantes en el partimiento del pan, constantes en la unión o en la comunión con hermanos. Ese es el propósito, esa es la vida que debemos llevar nosotros como iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es esta asamblea que estamos haciendo hoy para conocer, para aprender, para adorar el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, creciendo juntos en la santidad de Cristo. Amén. Entonces, nuestra primera dedicación es ¿a quién? Nuestra segunda dedicación es a la Escritura. Como vimos en nuestra cita base, ellos perseveraban en la Escritura, ¿amén? En la doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La palabra. Vamos a ver Hechos 6, 4. Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 4. Ay, ¿qué pasó? En la palabra. Entonces, otra de nuestras dedicaciones es escudriñar y leer y estar constantes en la palabra. Sí, se salió, no sé por qué. Ah, ya volvió. Listo. Entonces, porque en ellas ¿qué? En ellas ¿qué encontramos? En la palabra ¿qué encontramos? Paz, tranquilidad, descanso. El entendimiento para comprender las enseñanzas del ministerio de Jesús, que fueron por el Espíritu Santo entregadas a nosotros. Amén. El ministerio que hizo Jesucristo acá en la tierra lo entendemos y lo vivimos porque el Espíritu Santo nos dio a nosotros la oportunidad de hacerlo, porque Dios nos permitió tener al Espíritu Santo para que nuestros ojos fueran abiertos. Amén. Amén. Vamos a ver Lucas 24. ...44 y 45, ¿no? Lucas 24, 44, 45.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Amén. Porque todo estaba escrito a Cristo. Ahí está Cristo hablándoles después de que Él fue crucificado, después de que Él resucitó, Él vino y les habló estas palabras y ya abrieron ellos su entendimiento y supieron y conocieron y realmente vieron a Cristo. Y ahí se transformaron, porque si nos damos cuenta, hasta el Pentecostés ellos empiezan, el ministerio de los apóstoles empieza hasta a partir de ese día. Todo el tiempo anterior fue un tiempo de aprendizaje, todo un tiempo de conocimiento, basados en qué? En la escritura. No fue basado en historias, en testimonios de los allegados o en otras cosas. Fue basados en la escritura, basados en la ley, basados en lo que hablaba la palabra, lo que se escribió antes de Cristo, basados en lo que se escribía en la ley de Moisés, lo que se escribió en el Antiguo Testamento, lo que escribieron los profetas antes de Cristo. ¿Amén? Y ahí abrieron sus ojos, ¿por qué? Por el entendimiento de la palabra. ¿Pero qué hicieron? Escudriñaron la palabra, estuvieron constantes. Y entonces debemos nosotros hacer ¿qué? Lo mismo. Mantener constantes en la palabra, buscar, leer, hacer así como estamos haciendo ahorita, exponiendo un tema, exponiendo la palabra entre nosotros mismos, para que podamos todos entender, para que el Señor nos hable a todos. Pero también tenemos que buscar la palabra en nuestro espacio solo, haciendo nuestro devocional, haciendo nuestra lectura diaria de la palabra constante, porque esa es la que nos lleva al entendimiento real, para que no nos coja la tentación y nos haga pecar. Amén. Nosotros acá, nosotros hablamos o predicamos lo que los apóstoles hicieron y lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, que esa es nuestra base porque fue de Cristo y ellos, todo el ministerio de Cristo, todo lo que Cristo hizo acá en la tierra y todo lo que eso es el testimonio que ellos dan de Cristo para salvación de ellos y para salvación de nosotros. Porque ellos dejaron esto plasmado no por voluntad propia, sino porque el Espíritu Santo vino a ellos y ellos escribieron estos textos. Y nosotros hoy, gracias a eso, gracias a Dios, podemos comprender y podemos tener clara esa salvación y podemos tener claras todas las doctrinas de salvación, la doctrina de la fe, la doctrina del hombre, y podemos saber quiénes somos nosotros y cómo debemos ser. Que ya sabemos que somos pecadores, pero si buscamos de Cristo podemos ser salvos. Ya sabemos que estábamos muertos, pero en Cristo tenemos vida. Amén. Y todo esto nos lo escribieron los apóstoles por voluntad del Espíritu Santo para que pudiéramos hoy conocer esta verdad, para que hoy podamos enseñar estas doctrinas de salvación, esta doctrina de fe, para que no nos engañen, para que que nos tengan que decir que la fe está basada en un aceite ungido, para que nuestra fe no esté basada en el toque de la mano de otro igual, sino que nuestra fe está basada realmente en la palabra que nos ha dejado nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a Juan 14, 26. ¿Me escuchan bien? ¿Estoy con la Mónica? Estoy hablando de la garganta. Yo la escucho bien. Gracias. Amén.
Dice, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Le está ahí hablando a los apóstoles, ¿no? Que el Espíritu iba a venir a ellos y iba a estar con ellos todo el tiempo porque Él era el que los iba a dirigir a partir de ahora, ya que Él no iba a estar. Entonces, todo lo que hicieron los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos la certeza de que cada texto, de que cada palabra fue guiada por el Espíritu Santo y no tiene error. Y la palabra misma se interpreta a sí misma. Entonces no tenemos que buscar interpretaciones en hombres, interpretaciones en otros textos o en otras cosas o en otras circunstancias, porque la misma palabra se interpreta así. Y si la palabra nos dice que tenemos que escudriñarla porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna, es porque realmente en ella la vamos a encontrar, amén. Porque en la palabra vamos a encontrar todo escrito, cómo debemos vivir y cómo debemos ser. Si nuestra salvación, si realmente estamos siendo conocedores y si realmente estamos en salvación o no, porque ella nos va a revelar si lo que estamos haciendo está conforme al Padre o no está conforme al Padre. Amén. Además, esta palabra es nuestro alimento, porque si no tenemos, es nuestro alimento, porque así como consumimos alimentos para este cuerpo, para poder vivir, para poder tener energía en este cuerpo, ese es el mismo papel que cumple la palabra en nosotros. Porque si no nos alimentamos de esa palabra, de ese pan de vida, entonces seremos cristianos o seremos una iglesia malnutrida, raquítica, enferma, anoréxicos espiritualmente. Amén. Si no nos nutrimos de esta palabra, de esta escritura, entonces, y fácilmente una persona débil que no ha comido en 3 o 4 días, fácilmente la empujan y se cae, se desmaya, se debilita porque no está alimentado, porque no está bien, porque no tiene energías, porque su cuerpo le falta, porque no tiene vitaminas, porque su cuerpo está falto de los nutrientes que nos proveen los alimentos. Y si nosotros no escudriñamos la palabra, y si este es nuestro pan, y si no comemos nuestro pan como iglesia, ¿en qué estamos? ¿Podemos ser cristianos? ¿Podemos ser iglesia? ¿Podemos estar dedicados a Cristo si no nos alimentamos de ese pan? Primera de Pedro 2:2, creo que todos lo conocemos, ¿no? Lo podemos. Primera de Pedro 2:2. Ay, me fui a pegar, no creo. Búscale porque ya no sabe. ¿Nadie se lo sabe? Primera de Pedro 2:2. Me sé 2:9. Señor. 2:9. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Y esa leche espiritual es esta palabra. Deseemos como los bebés desean la leche materna para poder vivir. Asimismo deseemos esta palabra. O sea, y ahí nos está hablando de la leche, de ese primer alimento, ¿no? De esa primera que nos empieza a dar las fuerzas para crecer, que nos empieza a dar esas fuerzas para aprender a caminar, para aprender a gatear, para aprender a decir nuestras primeras palabras. Así como los niños. Por eso este texto es maravilloso, este pedazo. Porque así como ellos se desesperan cuando no les dan pecho, ellos lloran, patalean, se desesperan porque necesitan, porque ese es su alimento. Así nosotros debemos desear esta palabra, buscarla en todo momento, alimentarnos en todo momento.
Porque es que si hasta es tan importante la leche materna, esta comparación es tan bonita, porque si a un bebé le duele el estómago, la leche materna lo alivia. Si un bebé se siente enfermito, si uno lo ve enfermito, uno lo pone al pecho y él se calma, él se tranquiliza, él se alivia. Entonces, diga, lo importante que es, o sea, le ayuda para todo. Así es la palabra con nosotros. Que si la deseamos a diario, si la escudriñamos a diario, si la tenemos a diario presente en nuestro corazón, en nuestra lengua, en nuestro pensamiento constante, esa palabra nos va a nutrir, nos va a aliviar, nos va a alimentar todo el tiempo, nos va a llenar de nutrientes, de esa palabra, de esas fuerzas que podemos para seguir esta vida. Porque los apóstoles decían, esta vida no es fácil. Y acá estamos en una lucha, no contra carne, sino espiritual, contra nuestra propia carne, contra nuestro propio cuerpo. Porque mi cuerpo quiere hacer algo, mi cuerpo quiere el mundo, pero mi espíritu quiere vivir para Cristo. Amén. Y es esa lucha. Y si no nos alimentamos para esa lucha, si nos vamos para la guerra, por ahí con unos 15 días de hambre, ¿será que podemos hacer algo? Nos matan, caemos, podemos ser apresados y llevados cautivos. Y eso nos pasará si no escudriñamos la palabra. Eso nos va a pasar si no tenemos la palabra como nuestra dedicación. Seremos cautivos y cautivos del mundo. Amén. Primera de Juan 2:12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que... Primera de Pedro 2. Juan. Ay, mentiras, perdón, discúlpeme, sí. Primera de Juan 2, 12 al 14. Qué pena, tengan un poquitico de consideración. Qué preciso estoy como enfermita de la garganta. Dice, vuelvo y leo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nos escribe a nosotros porque hemos podido ganar o estamos ganando esa lucha contra nuestra propia carne, porque hemos estado en la palabra, porque hemos permanecido en ella y por eso hemos vencido al maligno, por eso hemos vencido nuestra propia naturaleza, pero no por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia voluntad, sino porque hemos entendido que esta palabra es la que nos da la fuerza para poder decir no cuando nuestra carne dice sí. Amén. Amén. ¿Listo? Creo que quedamos claros, hermanos, o quedan vacíos. Bien, vamos por nuestra tercera dedicación. La tercera. Dedicarnos unos a otros. Si no han perdido el texto base, vamos a leerlo nuevamente, que fue Hechos 2, 40 y qué? 42. Amén. Unos a otros. Dice, y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Amén. Y en la comunión unos con otros. Y esto es maravilloso porque el libro de Hechos es el que más nos enseña en esa comunión. Amén. Porque nos enseña ahí a vivir en comunión como ellos lo hacían. Si nos damos cuenta y leemos de ahí para adelante, habla de cómo ellos, los hermanos que tenían más, digamos que oportunidades económicas, o oportunidades, sí, tenían alimento, tenían viviendas, vendían lo suyo, vendían las cosas que de pronto no les hacían falta y repartían para que todos sus hermanos, y no lo hacían con, ay, me tocó dar, porque qué pesar. No, lo hacían con amor y con gozo. Ahí mismo dice, y con gozo todos, y vendían sus cosas, vendían sus tierras, vendían sus viviendas, y traían y repartían para sus hermanos, para las viudas, para los que estaban ahí con ellos, y todos vivían en esa comunión. Lo hacían con amor, lo hacían en coinonía, compartían cada uno de lo suyo entregado a su hermano, y lo hacía con amor todo el tiempo. Amén. Pero lo hacían en comunión primeramente ¿con quién? Con Dios. Con Cristo, ¿cierto? Porque si yo no estoy en comunión con Cristo, créame hermano, que no voy a dar con amor. Voy a dar por cualquier otra cosa, por sentirme grande al dar, por tener un poquito de piedad o misericordia, porque doy de lo que me sobra. Pero si lo doy en Cristo, si tengo esa comunión con Cristo, lo doy con amor y con gozo, porque sé que la obra la estoy haciendo es para Él. Entonces es maravilloso cuando uno comprende y cuando uno se da cuenta que realmente sí hay ese gozo en dar, ese gozo en que yo le di esto a mi hermano o hice esto a mi hermano, pero no porque yo necesite satisfacer mi necesidad de dar para que me vean o para llenar mi ego, sino porque realmente me nació de amor, de ese amor que es en Cristo, para que esa persona esté bien, para gozarme junto con Él. Amén. Vamos a Juan 17, 21. Dice así. Juan 17, 21. Amén. Amén. Dice, Amén. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si ven esa comunión, así como Cristo es con el Padre, así como el Padre es con Cristo, así que seamos nosotros con Cristo y con nuestros hermanos. Juan 17, 21. Ahí nos lo muestra perfectamente. Y si no tenemos esa comunión con Cristo, no tenemos esa comunión con nuestros hermanos. Entonces nos damos cuenta que estas tres dedicaciones hasta donde vamos no pueden estar la una sin la otra. Porque ¿cómo tenemos comunión con Cristo? Por medio de la palabra. Y si tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con nuestros hermanos. ¿Listo? Ahí está esas tres dedicaciones que debemos, o sea, esos tres puntos fundamentales, estas tres cosas son para nosotros fundamentales como iglesia: estar dedicados a Cristo, estar dedicados a la palabra y estar dedicados a nuestros hermanos. Amén. El compromiso de servir a los hermanos en amor y en buenas obras. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9.
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Señor. Fiel es Dios, el cual nos llamó para que tengamos esa comunión con Cristo, ¿cierto? Y esa comunión en Cristo. Pero esa no era la cita, hermano. Era Hechos. Era Hechos 10, 24, 25. Qué pena con ustedes, hermanos. Hechos 10, 24 y 25. Hechos 10, 24 y 25. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y de recibirle, postrándose a sus pies, lo adoró. Cuando llegó Pedro a la ciudad, los hermanos de la iglesia sabían que Pedro era un siervo de Cristo y ellos lo honraban, lo respetaban y lo hacían, hasta se inclinó a sus pies. Y Pedro más adelante le dice: no, levántese, yo vine a servir. Mi propósito es servirles a ustedes, mi propósito, ese amor que él tenía por la palabra, no necesitaba que lo honraran a él, no necesitaba que honraran a Cristo. Pero los hermanos veían en él ese conocimiento, esa fe, ese amor de Cristo y de Cristo hacia ellos, que ellos le dieron lo respetaban. Y así debemos ser nosotros, hermanos, respetar, honrar a nuestra autoridad, que es nuestro pastor, que son nuestros hermanos, los ancianos de la iglesia, honrarlos y respetarlos. Pues no le vamos a hacer venias ni tampoco los vamos a poner en un pedestal, pero sí hay que honrarlos, hay que darles ese lugar que se merecen como hermanos en la iglesia. Y honrar no solo a los hermanos que están, a los líderes, sino honrar a cada uno de los hermanos, honrar a nuestros niños, honrar a nuestros jóvenes, honrar a cada hermano, porque si queremos y si tenemos el anhelo de servir y si realmente vinimos a servir a nuestros hermanos, debemos honrarlos y servirles a todos. Cada uno a su necesidad. Yo como sirvo a un joven, demostrándole el amor de Cristo y la confianza que pueden tener para cualquier ocasión, cualquier duda, cualquier pregunta. Un joven por lo general tiene muchas dudas, tiene muchos problemas, muchas preguntas, porque están apenas conociendo. Entonces a ellos debemos servirles, con amor. Y no solamente, dice la palabra, que no solamente servirles con el conocimiento de la palabra, sino también en obras, porque eso era lo que hacía la iglesia en Hechos, amén. Ellos servían en obras y en conocimiento. Le entregaban a los hermanos unos a otros, se entregaban conocimiento, unos a otros se enseñaban unos a otros. ¿Qué hicieron con Saulo, con Pablo? Cuando él, y a pesar de que él era un hombre que había conocido de palabra y que se sabía prácticamente la ley completa y todo eso, y le dijeron: venga, hermano, aprenda. Y empezaron a enseñarle, a mostrarle y a enseñarle. Lo cogieron como que dos hermanos y lo llevaron a una casa y le enseñaron y le dieron un instituto bíblico como de 14 años. Imagínense, de instituto bíblico. Y no fue algo ahí que venga de primera de Juan 8:32 y chao. No, fue todo el tiempo, como dice mi mamá, 14 años en aprendizaje para que se convirtiera en el hombre. Ay, la hermana Ana. Para que se convirtiera, en lo que fue. Amén. Amén. Entonces, ¿listos, hermanos? El cristiano no debe vivir
en el aislamiento. O sea, los cristianos no, que porque yo soy cristiano, por lo general pasa, o en muchas, no sé si ahora, aunque el cristiano no ha tenido, porque le han mostrado otras doctrinas y otras cosas de inclusión y de todo eso, pero hace mucho tiempo, hace unos años atrás, era el cristiano como que se hacía partecito, ¿no? El cristiano era por allá y las iglesias cristianas eran como solo su núcleo familiar o los suyos y ya, ¿no? Y sí como su rosca y sí como es, pero no, nosotros debemos ser cristianos y no vivir en aislamiento, sino que vivir en comunión con nuestros hermanos. Que, ay, no, pues es que yo como no conozco a la señora que viene a la iglesia, y pues como la he visto 2 o 3 veces, pues no, la idea es que si la vimos una vez, hacerla sentir que está aquí y que acaba de entrar a una familia en Cristo, y que si necesita algo la vamos a apoyar, que si necesita que le hablemos y le expliquemos bien de la palabra, porque tal vez ella no entiende, porque a veces no tienen ni la Biblia, a veces no saben por dónde empezar, porque así nos pasa. A veces uno dice, ay, ¿por dónde empiezo? Sí, porque pues uno no va a coger la Biblia y ¡pum!, te caiga. Porque necesitamos también, entonces, eso es lo que debemos hacer como cristianos, estar en comunión unos con otros, estar sirviéndonos unos a otros todo el tiempo, constante, llamarnos, lo que nos ha hablado nuestro pastor y nuestra hermana Diana también, llamarnos, cómo está mi hermano, cómo está mi hermana, cómo están los niños, cómo está tal persona, si alguno de nosotros está en problemas, estar pendiente. Como somos un solo cuerpo y como lo explicaba el pastor hace la última vez que vino, o una de las veces que vino, si nos duele el dedo chiquito del pie y nuestra mente y nuestras manos y todo nuestro se inclina hacia ese dedo chiquitico porque nos genera dolor, así mismo somos nosotros como hermanos. Si algún hermano está en dolor, si algún hermano está en problemas, nosotros tenemos que condolernos de eso y ayudarle, consolarle, amarle, cuidarle, estar pendiente, llamarlo, hermano, cómo se siente, cómo está, conocerlo, estar en coinonía, estar en familia, estar en compartir todo el tiempo. Amén. ¿Listo? Listo. Dedicados a la Santa Cena. ¿Santa qué? Santa Cena. ¿Otro puntito? Sí. Ese es el cuarto. Rápido, por favor. En nuestro texto base, seguido de la comunión, hablaba de partir el pan, ¿cierto? Dice, y partían el pan. ¿Juntos? ¿Lo volvemos a leer? Pues vamos a leer. Dice, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en la oración, que son las dos que nos hacen falta, ¿eh? En el partimiento del pan, ahí habla de la Santa Cena, la que nosotros conocemos, que Jesucristo hizo antes de que lo vendieran. Antes de su muerte, y nos explicó y nos enseñó y nos dio para salvación, nos explicó, hizo un símbolo para explicarnos, un ejemplo para explicarnos qué iba a hacer y por qué lo hacía y cómo teníamos que conmemorar eso. ¿Para qué? Para no olvidar de dónde venimos, para no olvidar, porque a veces cuando uno va bien, como que se le olvida de dónde salió, ¿no? Entonces ya nos relajamos y la gracia nos ha salvado y nos relajamos y nos ponemos la almohadita y nos acomodamos. Pero no, porque nosotros debemos estar siempre teniendo presente de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor
nos ha traído, que de la muerte nos sacó. Ayer le decíamos a los niños en el grupo de niños cómo de la muerte Dios da vida. De un cuerpo como el de Sara, una mujer que ya no podía, una mujer de 90 años, una mujer que ya no, su ciclo natural como mujer ya no podía, estaba muerto. Pero Dios decidió de ese ciclo muerto, de esa matriz muerta, dar una promesa y traer un hijo llamado Isaac. Y Dios es experto en sacar de la muerte vida, porque nosotros, ¿de dónde nos sacó? Amén. Entonces es maravilloso saber que y conmemorar esto para nosotros los cristianos es muy importante. Para nosotros como iglesia debe ser importante. Debemos dedicarnos al partir el pan en comunión como hermanos para conmemorar ese tiempo, para conmemorar en Cristo, para que por eso lo hacemos, lo debemos hacer seguidamente. Y esa es una de nuestras dedicaciones. ¿Amén, hermanos? Vamos a ir a 1 Corintios 11, 24. Primera de Corintios 11, 24 a 29. Sí, señor. 11, 24 al 29. Bueno. Ay, me voy a mojar. ¿Lo puedo leer? ¿Voy a leerlo para todos? Primera Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, habla del pan, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren de este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera comiera... Bueno, dejémoslo hasta el 26. El 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir en el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, este es una ordenanza de Jesucristo, primero que todo. Porque Él dijo, bueno, todas las veces que coman de este pan, todas las veces que beban de esta copa, la muerte del Señor anuncia. Pero también dice que este es el vino, este es nuestro nuevo pacto. Ese pacto, ¿cuál es? El pacto de salvación. Amén. Ese pacto que nos dio. Y esto lo hacemos en memoria de Él. En memoria de, como les dije, de acordarnos de que todo el tiempo tengamos presente de dónde Él nos ha traído, de dónde Él nos ha sacado, hasta dónde fue su misericordia que de la muerte nos sacó. Amén. Amén. Y nos sacó una vez para siempre. Así es. Yo creo que, pues, de la Santa Cena, lo he dicho todo. ¿Listo? Pero esta Santa Cena la hacemos, es un símbolo para recordar, como les dije, de dónde Dios nos ha traído. Y lo usamos también en espacio para compartir como hermanos, porque el pan lo hacemos así como Él lo hizo con sus 12 discípulos,
Él no hizo el repartimiento del pan solo. Él reunió a los suyos y con ellos compartió el pan. Y les dejó la orden para que lo hicieran. No para que nos lamentemos de ay, que Cristo murió, porque a veces lo hacen y como hacen en la Iglesia Católica, que coman el cuerpo y tomen las... No, hacemos en memoria de Él, para darnos cuenta que Cristo, el sacrificio que hizo, el sacrificio vivo que hizo por amor a nosotros, para darnos esa vida, para sacarnos de donde estábamos, para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte. Amén. Entonces, ya dicho eso, vamos por nuestra quinta y última dedicación. Amén. Y no menos importante, quiero decirles, porque todas son unas con otras. Y nuestra última dedicación es la dedicación a la oración. Amén, hermanos. Y como leímos ahí en Hechos 2:42, decía que después de partir el pan, decía, y en la oración. Entonces tenemos que estar dedicados en la oración. Y en esa oración, ¿qué hacemos? En esa oración hacemos que pedimos a Dios, damos gracias a Dios. En esa oración nosotros, en ese espacio que es nuestra comunicación directa con el Padre, porque es ahí donde nosotros hablamos. Él nos habla por medio de la palabra, pero en la oración nosotros expresamos lo que queremos, lo que necesitamos de Él. Y el Hijo nos enseñó a hacerlo. Ahí en Juan 14:13 hablamos de la oración. Amén. ¿Juan 14 qué, perdón? 13. 14:13. Y todos los que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Pero ese no era otro. Pero no me acuerdo cuál era. Donde está la oración, que Jesucristo nos enseña a orar de una manera ordenada. Mateo 6. Padre nuestro. Sí, pero bueno, igual ya todos la conocemos, el Padre Nuestro. Pero pues vamos a lo más esencial, porque ya todos sabemos cómo nos enseñó Jesús a orar. Primero a exaltar el nombre del Padre, después a pedir perdón, a ser perdonados. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Yo tengo Lucas 18:1, no sé, me equivoqué, yo creo. Bueno, no importa. La oración la usamos para nosotros entrar en plegaria al Padre, para hablar nosotros, para que Él nos responda por medio de la palabra, ¿cierto? Nosotros llegamos a Él y nos entregamos completamente en ese espacio, en esa oración, en esa intimidad con Cristo, con el Padre, porque nosotros ahí nos entregamos y siempre vamos en el nombre de ¿quién? En nombre de Cristo, porque Él es nuestro guiador, Él es el que Él es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Entonces, la oración no es menos. Lucas 11:1. Vamos a mirar Hechos 1:14. Hechos 1:14. Sí, señora. Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos hacían ¿qué? Oración y ruego, ¿cierto? Entonces, esto es algo que debemos hacer como iglesia, hermanos. Estos 5 puntos son fundamentales, que si no los estamos haciendo como iglesia,
hermanos, pues no somos iglesia. Y suena muy contundente, ¿no? Pero es la verdad, hermanos, porque si no estamos en Cristo, si no nos dedicamos a Él, si no nos dedicamos a su palabra, si no nos dedicamos a nuestros hermanos, a nuestro cuerpo, si no nos dedicamos a hacer memoria de Él en todo el tiempo, darnos cuenta, estar presentes de que de dónde salimos y para dónde Dios nos llevó. Si no tenemos en cuenta, si no nos dedicamos a la oración como ruego, como súplica al Padre, para que aún siga teniendo misericordia, porque esta carne aún nos domina muchas veces, para que Él tenga misericordia de nosotros en todo tiempo, pues hermanos, difícilmente podríamos ser iglesia. Amén. Dice Hechos, ¿qué le dije? 1:14, amén. Todos estamos perseverando unánimes en la oración y ruego, orando, rogándole al Padre. Amén. Dice que tengan el mismo propósito. El mismo propósito, todos unidos en oración cuando es para un mismo propósito. Hay oraciones de súplica y ruego cuando estamos delante del Padre, cuando estamos orando, suplicando por un favor, por un milagro. Y es válido porque podemos hacerlo. Si el mismo Hijo lo hizo. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Y nos enseñó con esa oración que nosotros podemos rogar misericordia por nosotros, por una necesidad. Entonces, hermanos, no es que necesitemos ir a que alguien nos hable el oído o a orar, a repetir el Padre Nuestro, como y ya. Es necesario rogar cuando tenemos una petición, rogar misericordia del Padre, hacer una súplica, suplicar al Padre. ¿A quién más vamos a suplicar? ¿A quién vamos a pedir? ¿De quién vamos a poder recibir más sino de Él? ¿Amén? También está la oración para los santos, amén, que es la oración unos con otros. Está la oración de gracias. Cuando hemos recibido un milagro, cuando hemos recibido de parte de Dios lo que necesitábamos, porque muchas veces nos pasa cuando hemos recibido el milagro de sanación, de un X o Y necesidad. También está esa oración de darle gracias al Padre por todas las maravillas que nos da. Gracias por el día, gracias por este aire, por esta naturaleza, gracias por la lluvia, por el sol, porque cada día es un nuevo milagro. Amén. Y como dice un versículo muy conocido, orar todo el tiempo, orar sin cesar, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra comunicación de nosotros hacia el Padre. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17. Amén. Entonces, hermanos, hemos llegado al final. Ya están estos 5 puntos expuestos. Pues es un tema para que reflexionemos, para que le demos a Dios la honra por habernos permitido, porque esta palabra no fue en vano, porque fue Él quien la puso hoy en mi boca para ustedes y para mí primeramente, porque esto me ha puesto si realmente estoy haciendo lo que debería hacer como iglesia, como miembro de este cuerpo. Realmente estoy sirviendo, realmente estoy dedicada a Cristo,
¿O solo vengo los fines de semana, los domingos, para ocupar un puesto? Y a mí me confrontó y espero que a cada uno de nosotros nos confronte y nos lleve realmente a entender, a comprender y a que podamos ser como Cristo necesita que seamos, como debemos ser. Esas personas dedicadas a Él, esos miembros dedicados a sus hermanos, esas personas dedicadas a la coinonía entre hermanos, a la coinonía con el Padre y con el Hijo, a que seamos uno solo como cuerpo, guiados por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza, y que seamos dedicados a la oración y a recordar siempre ese momento de salvación, ese momento en que Él vino y entregó su vida, su cuerpo, por amor a nosotros, y que no lo olvidemos nunca para que no perdamos el rumbo. Amén. Listo, hermanos, vamos a orar para finalizar. Amado Dios, Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque nos has entregado esta palabra, Señor. Y ahora, Señor, somos responsables de ella, Señor. Ahora, Señor, no podemos, Señor, hacernos los locos. Ahora no podemos evadir estos temas, Señor. Ahora no podemos evadir a nuestros hermanos, porque tú nos has entregado esta palabra. Ahora, Señor, tenemos que buscar cada día más y más de ti, porque nos has enseñado, Señor, que debemos estar buscándote a ti, dedicados, Señor, a ti, dedicados a tu palabra, Padre Santo, para alimentarnos, para cada día ser más fuertes en nuestro espíritu, para que no caigamos, Señor, en tentación. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, la atesoremos en nuestros corazones y la pongamos por obra, Señor, en todo tiempo. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias porque nos usas, Señor, como instrumento, Señor, para llevar tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque eres tú, Señor, quien nos guía todo el tiempo, quien nos diriges, quien nos guardas, quien nos proteges. Muchas gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, que cada uno de nuestros hermanos seas tú, llevándolos a donde tú quieres llevarlos, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.